Cordial saludo, profe. A continuación, haremos una explicación de lo que es nuestro proyecto fase 2, el cual está integrado por un grupo de tres estudiantes: Tomás Forero, Andrés Lesmes y Santiago Parrado. A continuación, comenzaremos con nuestro punto de diseño y desarrollo de base de datos OLTP. Este diseño basado en el paradigma OLTP, ideal para manejar grandes volúmenes de transacciones cortas y concurrentes. El objetivo fue garantizar respuestas rápidas por transacción, integridad de los datos y soporte a múltiples usuarios al mismo tiempo. Para lograrlo se aplicaron pues varios principios, los cuales está la normalización hasta la tercera norma, evitando redundancias, el uso de claves primarias, automáticas y claves foráneas para mantener relaciones seguras, restricciones declarativas como null y unique para validar datos en la base. Tenemos también el cumplimiento de propiedades ACID para asegurar consistencia y índice y particionamiento para mejorar el rendimiento y escalabilidad. Continuaremos con nuestro punto 3.2, especificación del tipo de sistema. Bueno, pues acá en este punto se optó por el sistema de software a la medida, ya que es uno de los procesos del negocio, son particulares y requieren un sistema que se adapte totalmente en un lugar de ERP o CRM. Las principales ventajas fueron la alineación exacta con los requisitos del negocio, la mayor eficacia operativa con interfaces simples y claras, escalabilidad modular, permitiendo pues añadir nuevos módulos sin rediseñar todo el sistema, y control total de la seguridad y cumplimiento normativo. Entre estos, pues está la inversión inicial, el mantenimiento, que se mitigaron con un plan de bases buenas, practicando lo que es el DevOps, y estándares abiertos para evitar redependencia de un solo proveedor. Bueno, seguimos con nuestro compañero Tomás. De acuerdo, muchísimas gracias. Digamos, ya para el 3.3, donde se nos pide un modelo de entidad relación, tenemos acá un PDF que al hacerle doble clic nos permite descargarlo y nos envía a, eh, digamos, este PDF o imagen en el que podremos ver el modelo de entidad relación. Al hacerle zoom, pues será más visible las letras que tiene para poder observar lo que tiene. En este caso, tenemos un modelo de entidad relación donde especificamos cada, digamos, espacio que debemos tener en nuestra base de datos, donde debemos tener nuestro cliente, que el cliente va a ser una tabla específica que va a tener ciertos, por decirlo de alguna forma, atributos que son contacto principal, fecha de registro, país, teléfono, ID cliente, que es nuestra llave primaria, el nombre de empresa y también el email contacto. Podemos saber cuál es nuestra llave primaria porque está en un círculo subrayado. Luego tenemos otras tablas u otros puntos, como por ejemplo tipo usuario, que es, tiene atributos como nombre, tipo, permisos, descripción y su llave primaria, que es ID tipo usuario. Otras tablas que tienen atributos que son llaves foráneas, como usuario, que tiene llave foránea de ID tipo usuario, que tiene el tipo usuario y tiene su propia llave primaria, ID usuario, apellido, contraseña y nombre. Se nos puede hacer normalización, pues básicamente hicimos normalización hasta la tercera norma, que nos dice que pues debe tener atributos o debe tener datos que sean indivisibles. Debe, además de esto, tener todos llave primaria y no debe depender de un atributo que, o de un dato que no sea su llave primaria. En este caso, por ejemplo, en usuario vemos que todos los datos dependen de su llave primaria, que es ID usuario. El nombre depende de su ID, el apellido del ID usuario, la contraseña del ID usuario y el ID del tipo usuario dependerá también del ID usuario, ya que es una llave foránea. También están las relaciones que tienen entre sí. Por ejemplo, un proyecto tiene un gestor que viene de la tabla usuario y el usuario pues tiene un tipo de usuario que viene de la tabla tipo usuario. Como vemos también sus datos son indivisibles. Por ejemplo, en usuario tenemos nombre y apellido por separados, ya que si tuviera nombre y apellido en una misma casilla, este dato sería divisible. Por eso lo hicimos de esta forma. En proyecto también tenemos fecha de fin estimado, fecha de inicio, estado del proyecto, nombre del proyecto, objetivo de sostenibilidad, presupuesto, descripción, ya que si en la descripción ponemos el objetivo de sostenibilidad, también sería un dato divisible. Y tenemos datos de llaves foráneas como el ID de gestor o el ID cliente, ya que pues debe tener un gestor y un proyecto pertenece a un cliente. Tiene su llave primaria de código proyecto. Y de esta misma forma vamos con todas las tablas que vemos acá. Se nos pedían mínimo 10 tablas. Nosotros hicimos un total de 12 tablas. Tenemos el tipo usuario, usuario, proyecto, cliente, el feedback del cliente, que lo hace un cliente. Tenemos la métrica del proyecto. Tenemos el diseño. Del diseño podemos ir al diseño material y material. El diseño material, esta tabla básicamente nos relaciona el diseño con el material, ya que había algunos datos de material que podrían no pertenecer a material si no usábamos esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el porcentaje de composición en el diseño o el costo del material del diseño son datos que no pertenecen a diseño, pero tampoco pertenecen a material. Por eso usamos esta tabla, porque, por ejemplo, el costo material diseño no dependería del código del diseño.
o tampoco dependería del código material, hacer un dato que puede hacer referencia a ambas tablas. Entonces, digamos que hicimos eso por esta razón. Tiene su llave primaria y diseño material y tiene sus llaves foráneas como código diseño y código material. Luego tenemos también otras tablas como iteración diseño y evaluación sostenibilidad. Y pues, como dije, aquí podemos ver la relación que tienen cada uno. Digamos que acá no son tablas todavía, porque hasta ahora es nuestra entidad de relación. Ya luego de esto, si nos pasamos al punto 3.4, que básicamente lo mismo, tenemos un PDF que al descargarlo nos lleva a, eh, al descargarlo, pasamos al 3.4, que al descargar el PDF nos lleva a esta archivo donde podemos ver las tablas. Básicamente tenemos exactamente las mismas tablas en el modelo de organización que teníamos en el modelo de entidad-relación, pero ya es un modelo relacional donde podemos ver no solamente los tipos de datos que vamos a tener, sino el tipo de variable que va a ser. Por ejemplo, el ID cliente van a ser números que van a ser secuenciales y no pueden ser nulos. Acá podemos ver también que es una llave primaria y también tenemos su relación con otras tablas. Digamos, en este caso podemos ver que la tabla cliente tiene una relación de 1 a muchos con proyecto, ya que un cliente puede tener muchos proyectos o muchos proyectos pueden tener un solo cliente. Tenemos también la tabla usuario, tipo usuario. Un tipo usuario puede tener muchos usuarios. En otras palabras, muchos usuarios pueden ser, por ejemplo, expertos en sostenibilidad. Eso sería un tipo de usuario. Tenemos también una relación de 1 a 1, como sería usuario a proyecto, donde eh, en este caso el único relacionamiento que tiene un usuario con proyecto es el gestor, y un proyecto solamente va a tener un gestor. Entonces, por cada proyecto vamos a tener un solo gestor. Digamos que los otros tipos de usuarios van relacionados, por ejemplo, con diseño, donde diseño sí puede tener varios diseñadores. Tenemos también el feedback, donde también el diseño puede tener varios feedbacks de los clientes, dependiendo de cómo avanza en el proyecto, el cliente va haciendo diferentes feedbacks. También, pues como dije, tenemos los números, tenemos las restricciones. En este caso, por ejemplo, el proyecto tenemos dos llaves foráneas, tenemos su llave principal. Y pues nada, tenemos las otras tablas, exactamente como las que había explicado en el modelo de entidad de relación. Tenemos la métrica del proyecto, el diseño material, eh, la evaluación de sostenibilidad y pues la iteración de diseño. Ya una vez hecho este modelo, lo siguiente que hicimos fue elaborarlo en nuestro Oracle Developer, que sería el punto 3.5. En este caso, pues lo primero que hicimos fue crear las tablas. Pues como sabemos, no podemos crear una tabla si depende de o tiene una llave foránea de una tabla que no se ha definido antes. Por eso tenemos que iniciar con una tabla que no tenga llaves foráneas. En este caso iniciamos por la de tipo usuario. Después de la de tipo usuario tenemos la de usuario. Como podemos ver, acá está definido el tipo de variable que es. Entonces es un número, o pues son números que acepta hasta 10 datos o 10 números, o 10 dígitos, pues, 10 espacios. Y es una llave primaria, por lo que no puede ser nula. También tenemos el nombre del tipo, que es único para cada usuario. En otras palabras, un usuario no puede tener diferentes tipos de usuarios. O sea, un usuario no puede ser un experto en sostenibilidad y al mismo tiempo un diseñador. También tenemos un check, que básicamente lo que se encarga es de identificar o cerciorarse que el tipo de usuario sea diseñador creativo, experto en sostenibilidad o gestor de proyectos. También tenemos una tabla de usuario, que básicamente tiene lo mismo, tipo de dato, su llave primaria, los datos que no pueden ser nulos, y digamos que esa tabla sí tiene una llave foránea, que sería el nombre tipo. Y acá hacemos referencia a eso y decimos que eso va a ser el ID tipo usuario. O sea, la llave foránea es el tipo usuario y acá hacemos referencia a eso de esta forma. Luego tenemos la tabla cliente que no tiene llaves foráneas, entonces parecida a la llave de tipo usuario, donde también tenemos un check que se va a encargar de identificar que el email tenga una arroba y una parte después de la arroba y una parte antes de la arroba, que es las características de un email. En este caso también tenemos la fecha de registro, que va a ser un sysdate. En el caso de que pues, no se ingrese fecha alguna, pues va a tomar la fecha del sistema. Luego tenemos la tabla proyecto, básicamente es lo mismo. Tenemos la llave primaria, en este caso es varchar. Tenemos un estado de proyecto que va a ser eh, definido por default, eh, digamos, por decirlo de alguna forma, si no ponen nada ahí, pues va a ser definido como planificación ya desde antes. Y va a tener el check donde el estado del proyecto va a tener que ser o planificación, en curso, suspendido, completado, cancelado. También es la definición de sus llaves foráneas y de sus check. Luego tenemos también la tabla de diseño, donde también tiene su check, por ejemplo, en el estado de diseño, borrador, en revisión, aprobado, rechazo o en producción tiene que ser, o en tipo envase, lata, botella, frasco, tarro, o tubo u otro. También tenemos versión que por default va a ser definido en la primera, pues porque siempre se inicia en la primera versión de todo diseño y es un dato que no puede ser nulo.
también tiene sus llaves foráneas, código proyecto, ID diseñador, etc. Y pues de esta misma forma, pues básicamente definimos todas las tablas. Tenemos la tabla material con su respectivo che, con su tipo de dato, con su llave primaria, sus llaves foráneas, la tabla diseño material, la tabla evaluación de sostenibilidad, tenemos la tabla de iteración diseño y la tabla de crear tabla tarea. Y ya para finalizar, tendríamos la tabla de métrica del proyecto. Digamos, para poder ver esto, pues básicamente en este momento, lo único que tenemos que hacer, en este caso, como pueden ver, no tengo ninguna tabla creada aún. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente coger desde la tabla de métrica y vamos a correr este código para ver cómo funciona. Como podemos ver acá, tenemos los mensajes que nos están diciendo que la tabla ya ha sido creada. Y digamos, ya después de que todas las tablas han sido creadas, tenemos nuestro tipo usuario. Bueno, acá tenemos la inserción de nuestros datos, donde vamos a insertar datos pues de prueba para nuestras 12 tablas, donde básicamente todos siguen el mismo modelo en el que decimos insert into, el nombre de la tabla, y ponemos los componentes que deben ir dentro de la tabla. Acá ya ponemos los values y ponemos los valores que queremos que tengan esos datos. Al correrlo podemos ver que todos los mensajes son exitosos, ya hay filas insertadas en nuestra tabla. Y digamos que acá, eh, oiga, voy a detener la grabación. Bueno, voy a detener acá un segundo, compañero. Discúlpame, acabo de darme cuenta que me faltó poner algo. Ahí me estás Ay, escuchando, compañero, ¿verdad? entonces, dime sí. O sea, yo creo que voy a continuar desde el punto en que lo dejé, pero voy a poner lo que me faltó, que creo que lo dejé acá. Listo, dale. From métrica proyecto, commit, drop, no, acá están los drops, commit, delete. No, acá no está. Entonces sí es este, era este. Eso iría acá. Listo, entonces, compañeros, ¿desde dónde crees que es mejor empezar? Desde que ya dije que las filas están insertadas, ¿verdad? Sí, compañeros de ahí. Listo, yo no detuve la grabación, Listo. entonces, ¿qué? Entonces voy a continuar y pues acá ya Pablo edita esta parte. Listo. Y bueno, ya una de las filas están insertadas, podemos ver los valores de nuestras filas eh, con esta parte de nuestro código donde seleccionamos, le decimos select, desde la tabla tipo usuario, le decimos que nos muestre los datos. Acá básicamente corremos esta parte del código y como pueden ver, aquí tenemos ya nuestras tablas, por ejemplo, bueno, tenemos nuestras tablas y sus respectivos, digamos, datos que nosotros mismos insertamos. Tenemos la descripción, tenemos el ID asignado de la tarea, tenemos el ID del código del proyecto, una descripción que al nosotros no completarla, pues está vacía, porque la definimos con un dato nulo, que no importa si está vacío, igual se puede crear la tabla sin ese dato. Editar ya código, tenemos la puntuación de satisfacción de un proyecto y los aspectos de mejora. Por ejemplo, acá tenemos que añadir un sistema de cierre más hermético, preguntas sobre la vía útil de bioplástico propuesto, eh, etcétera. Acá podemos ver todas las tablas, como pueden ver. Y bueno, digamos que eso sería por parte de la inserción de datos, que es lo que nos piden. Por ejemplo, acá vemos el ID del nombre y tipo, diseñador creativo, experto, diseñador de instrucción, encargado del concepto y la gráfica del diseño, evalúa el impacto, etcétera. Tenemos nuestros ID de usuarios, tenemos el nombre del usuario. Y bueno, acá tenemos básicamente todas las tablas. Lo siguiente que nos pidieron, además de insertar datos, fue actualizar datos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la actualización de la descripción y permisos de un tipo de usuario. O cambiar estado y presupuesto de un proyecto. O también tenemos la actualización y de la versión del estado de un diseño. Y también podemos acá cambiar puntuación y cumplimiento de evaluación, de una evaluación de sostenibilidad. Acá usamos básicamente el comando update, ponemos el valor que queremos cambiar, el nombre del valor, y pues colocamos el valor. Al correrlo podemos observar que las filas que nos sale el mensaje de filas actualizadas. En este caso, pues si volviéramos a imprimir, vamos a imprimir todas las tablas again. Digamos, si yo quisiera, por ejemplo, solamente ver una tabla, como puede ser la tabla de tipo usuario, pues simplemente seleccionaría esta parte del código y lo correría. Ya esa parte me permitiría ver el ID de nuestra tabla de tipo usuario. Digamos que para facilidad vamos a verlas todas al mismo tiempo otra vez. Ya imprimí el de tipo usuario. Entonces vamos a ver el resto.
Lo corremos y acá podemos ver otra vez todas nuestras tablas. Como vimos en el de tipo usuario, también ya tenía los, digamos, los datos tipo usuario. Acá está nuestra descripción. Ya tenía los datos cambiados, actualizados. Y pues digamos que así vamos a ver las siguientes tablas, de la misma forma que la de tipo usuario. Y por último, pues, también podemos eliminar datos. Entonces, para esto usamos el comando delete from, seleccionamos la tabla de la que queremos eliminar un dato y vamos a eliminar de dónde queremos eliminar el dato. Bueno, en este caso sería ID diseño material. Entonces, acá vamos a seleccionarlo, le vamos a dar que se corra y acá nos salen los mensajes de que se ejecutó con éxito. En este caso, pues solo vamos a mirar uno por facilidad y por tiempo. Entonces, vamos a ver el de diseño material. Vamos acá y seleccionamos para ver nuestro diseño material. Y como podemos ver, nuestra tabla de diseño material con el dato, con el ID 3 ya eliminado. Solo nos quedarán el ID 1 y el ID 2. De la misma forma estarían las otras tablas de nuestro programa. Y bueno, digamos que eso sería básicamente el uso de DDL y DML para la elaboración del sistema relacional y para la inserción, actualización y eliminación de datos, que son los puntos 3.5, 3.6, que son los puntos 3.5 y 3.6. Ahora va mi compañero, Santiago, a explicar el punto 3.7. Gracias, compañero. Pues seguimos con nuestra definición de los niveles de seguridad de la base de datos. La seguridad, pues, se trató como un requisito de diseño. Se aplicaron principios como el menor privilegio, las separaciones de deberes y la defensa en profundidad. Se defendieron roles claros, como es el DB admin, con permiso de administración y uso de MFA, developer, con acceso controlado en entornos no productivos, app service, con permisos mínimos para la aplicación, auditor, con permisos de solo lectura y acceso a logs. Además, se establecieron políticas de contraseñas fuertes, encriptaciones en tránsito y en reposo, segmentación de red y auditoría de eventos críticos. También se implementaron pruebas de seguridad, gestión de parches y estrategias de backup y recuperación de objetos RPO y RTO definidos. También se recomendó alta disponibilidad mediante réplicas de clustering según la criticidad del sistema. Andrés, y yo voy a explicar cómo resolver lo que es la gestión del tiempo del proyecto para cumplir con el punto 3.8, en este caso usando pues Scrum y la herramienta de Planner. Bien, en la metodología yo elegí lo que es el Scrum por su rapidez y trazabilidad, eh, por su trazabilidad en plazos cortos. También voy a decir lo que es el trabajo en sprint, empieza lo que es el 0 y lo que va del 1 al 5. Y por último, lo que es la fase de entrega. Cada sprint tiene lo que es un objetivo concreto y entregables mínimos viables. El Product Backlog muestra lo que es el backlog priorizado con 14 ítems clave desde B0 a B14. Ejemplo, en B1, análisis de requisitos y se encarga lo que es Santiago. Acá. Y lo que es B2, también Santiago. B4 de DDL Pablo. El B8 lo que son las maquetas. Lo hace Tomás. El B es correcciones críticas. Lo hacemos todos. Cada ítem tiene lo que es una estimación en horas críticas de aceptación y criterio de aceptación. Bien, lo que es en planes, sprints y fechas. Lo que es el periodo del proyecto va de lo que es del 9, desde el mes 9, lo que es septiembre, el 20 de septiembre, hasta el 5 de octubre, es el día de hoy. Y lo que es el sprint 0 va desde el 20 al 22 de septiembre, lo que es la preparación. El sprint 1 va del 23 al 26 de septiembre, que son los requisitos, la ER y los bocetos. El sprint 2 va del 27 al 29, que es el modelo relacional y el DDL de inicio. El sprint 3 va del 30 al 1 de octubre, que es el DDL final y el DML y el DLC. El Sprint 4, que va desde el 2 hasta el 3 de octubre, que son las maquetas y la heurística. El Sprint 5, va desde el 4, que es lo que empieza y termina el 4 de octubre, que son las correcciones y el mockup. Y el mockup que la entrega el 5 de octubre. Bien, para la asignación de recursos, en la definición, asigné las tareas a los tres integrantes, más o menos según lo que son las habilidades: Santiago, análisis y el BD. Yo, en este caso, la implementación del SQL, y Tomás, el UX y la documentación. Ven, y acá lo que son los entregados, los subidos, con lo que son los checklists completados, comentarios y las fechas. Bien, en este caso la herramienta generada, en este caso la generación la hice en lo que es en Planner, lo que son los backups por sprints,
los checklists, los comentarios y los archivos. Principalmente lo generé acá en lo que es en Planner y lo que es la exportación de ese proyecto, más específicamente lo pasé lo exporté lo que es a Excel, donde generé, no directamente por la herramienta de Excel, generé lo que es el diagrama de Gantt. No lo pude generar directamente lo que es por Excel, pero me las ingenié de otra manera. Ese es lo que es la planificación del diagrama de Gantt en otro compilador, donde nos muestran lo que son cada uno de los BD, a quién fue asignado, el tiempo, lo que es la fecha, en 16 días de proyecto, total de 17 tareas, entrega la cosita en 4 miembros. Bien, en ese caso, lo que es para el control del seguimiento, hacemos lo que es un seguimiento diario, vía los comentarios y también lo que son las métricas en Planner. También lo que se ven lo que son las horas estimadas y las horas de entrega. Bien, bien, les saca los problemas son como las limitaciones, como lo que es el Microsoft Project no dispone de lo que es la solución. Entonces, en este caso, pues yo utilicé lo que es Planner más Excel y pues el diagrama de Gantt que mostré. Bien, en este caso los resultados son el cronograma está operativo, el backlog fue priorizado, los sprints definidos y evidencia empaquetada. Entonces empaqueto lo que es en Planner y lo que es en el Excel. Y bien, eso sería todo, profe. Directamente pues ya se le mostré todo. Acá están lo que son las columnas de los sprints, del 1 al 5 directamente, o sea, lo que es la entrega, con su etiqueta de prioridad, entregable, hito, BD, UX, a quien fue asignado, lo que es su checklist. Como se le puede ver, la primera fecha son lo que es la reunión de planificación, crear el plan y los backups, y así va progresando. Entonces el día de hoy ya debe estar todo resuelto. Y por último, mostraré más a profundidad lo que es el plano de Gantt. Diagrama. Y como poder comprender lo que son de la fecha desde el 19 al 4. Bien, no hay tema, profe. Espero que tenga un lindo día. Gracias por poner atención a lo que es a mi presentación.
Bueno, muchas gracias. Seguimos con nuestro compañero Pablo.